Bien, continuando con nuestras clases de preparación para su privado en la materia de Derecho Civil y Procesal Civil de la fase privada, nos corresponde la semana 14, en la cual vamos a estar hablando temas relacionados con los principios procesales, la jurisdicción, la competencia, el proceso, así como el proceso cautelar. Entonces, entrando de lleno al mismo, vamos a empezar viendo en relación a los principios procesales. En relación a ellos podemos denominarlos como las normas que rigen el proceso como el procedimiento y que son aplicables tanto por el juez como por las partes dentro del proceso. La estructura sobre la que se construye realmente el ordenamiento jurídico procesal, es decir, la base previa para estructurar las instituciones del proceso, que además constituyen instrumentos interpretativos de la ley procesal, son precisamente los principios procesales. En ese sentido, vamos a ver algunos de ellos, empezando por el principio dispositivo. Al hablar del principio dispositivo, dice que éste asigna a las partes la iniciativa, lo inician libremente y lo impulsan en todos sus actos. Entonces, corresponde a las partes la iniciativa del proceso y el impulso del mismo en todo el trayecto, en cada uno de los actos procesales que les corresponde. Este principio definitivamente es de aplicación para que las partes puedan hacer caminar el proceso correspondiente en cada uno de los actos procesales. Sin embargo, en la aplicación de este principio, los jueces también se limitan a promover el proceso, solo a petición de parte, pero debe quedar muy claro que en la aplicación, por ejemplo, del artículo 64 en cuanto al vencimiento del plazo, que es una etapa procesal, corresponde al juez la promoción del proceso. Entonces van a haber ciertos actos procesales que de oficio el juez también debe realizar, pero en la generalidad del proceso son las partes las que deben impulsarlo continuamente. Así tenemos también el principio de concentración, que nos dice este principio pretende que el mayor número de etapas procesales se desarrollen en el menor número de audiencias. Se dirige realmente a la reunión de toda la actividad procesal posible en la menor cantidad de actos, con un objeto, el objeto de evitar que se dispersen, buscando con ello una celeridad en cada acto procesal. También tenemos el principio de celeridad. El principio de celeridad lo podemos definir como aquel que pretende un proceso rápido y se fundamenta en aquellas normas que impiden la prolongación de los plazos y eliminan los trámites innecesarios. También se le conoce como principio de economía. Así vamos a hablar también del principio de inmediación. Se pretende que el juez se encuentre en una relación o contacto directo con las partes, especialmente con la recepción personal de las pruebas, de aplicación más en el proceso oral que en el proceso escrito, ¿verdad? En aquel proceso que se lleva a cabo por audiencias, como es el juicio oral, que es donde más predomina, el cual lo que indica es que es obligación del juez estar en ese contacto con las partes en cada acto procesal, toda vez que al final es él el que tiene que decidir qué mejor que esté en contacto con las partes y en cada uno de los actos procesales que se realizan. Tenemos también el principio de preclusión. ¿En qué consiste este principio de preclusión? Se desarrolla por etapas y por este principio el paso de una a la siguiente supone la preclusión o la clausura del anterior. También lo podríamos definir como un estado del proceso que al darse la clausura de un plazo o acto procesal, pues no puede retornarse al anterior. Una vez agotada una etapa procesal, no se puede volver a ella. Esto es lo que nos indica el principio de preclusión. Tenemos también el principio de eventualidad. Este principio consiste en aportar de una sola vez todos los medios de ataque y defensa como medida de previsión para el caso que el primeramente interpuesto sea desestimado. Este principio de eventualidad se relaciona precisamente también con el principio preclusivo o principio de preclusión, ya que por él se pretende aprovechar cada etapa procesal íntegramente a efecto de que en ella se acumulen eventualmente todos los medios de ataque y todos los medios de defensa. Por este principio, las partes han de ofrecer y rendir todos sus medios de prueba en el momento procesal oportuno, principio de eventualidad.
Así tenemos el principio de adquisición procesal. Esto tiene aplicación sobre todo en la materia de prueba. Tiene aplicación en relación a la prueba aportada, prueba que se aporta ¿para qué? Se aporta para el proceso y no para quien la aporta. Es decir, la prueba se aprecia por lo que prueba y no por su origen. La prueba aportada por una de las partes definitivamente al proceso puede en un momento dado también ser tomada y apreciada en beneficio de la otra parte. Principio de igualdad, también llamado de contradicción, se encuentra basado en los principios del debido proceso y la legítima defensa. Es una garantía fundamental para las partes y conforme a este los actos procesales deben ejecutarse con intervención de la parte contraria. En ese sentido es donde se fundamenta precisamente el contradictorio, en ese principio de igualdad, ¿verdad? Así como tiene el derecho de ataque la parte demandante, también tiene el derecho de defenderse la parte que es demandada. Principio de economía procesal. En cuanto al principio de economía procesal, este tiende a la simplificación de trámites y abreviación precisamente de plazos con el objeto de que exista una autonomía de tiempo, de energía y de costos. La ley del organismo judicial precisamente establece que la prueba de los incidentes se recibe en audiencias y que el auto se dicta en la última. Podría ser entonces un ejemplo del principio de economía procesal. En cuanto al principio de publicidad, este principio se funda en el hecho de que todos los actos procesales pueden ser conocidos, inclusive por los que no son parte del litigio. Lo dicen en algún caso el principio de publicidad. Otros opinan realmente que este permite la apertura del proceso para que la potestad jurídica pueda ser conocida y controlada por quienes tienen interés dentro del mismo proceso. La ley del organismo judicial establece que los actos y diligencias de los tribunales son públicos. Los sujetos procesales y sus abogados tienen derecho a estar presentes en todas las diligencias o actos procesales para que puedan enterarse tanto de su contenido. A eso se refiere ese principio de publicidad. Así hablamos también de un principio de probidad. Este principio de probidad, ¿qué es lo que persigue? Persigue tanto a que las partes como el juez actúen en el proceso ¿con qué? Con rectitud, con integridad y con honradez. Son las reglas éticas y morales que se vierten en el proceso. Por medio de ellas se reclama entonces que una conducta de las partes que sea acorde a la moral. Principio de escritura, en virtud del cual la mayoría de actos procesales se realizan por escrito. Este principio prevalece actualmente en nuestra legislación relacionada en la materia de derecho procesal civil, tal y como lo establece el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, que regula lo relativo al escrito inicial. Es importante recordar que no existe un proceso eminentemente escrito como tampoco eminentemente oral, ¿verdad? En varios de los procesos pues, se utiliza la escritura, pero también se utiliza la oralidad en algunos de ellos. Principio de oralidad. Consiste en el proceso que se lleva a cabo por medio del sistema de audiencias, durante las cuales las partes participan activamente y se reciben las pruebas ofrecidas o aportadas, discutiéndose el conflicto de interés. Estas prevalecen especialmente en los juicios donde se lleva a cabo por audiencias, ¿verdad? En nuestro caso de derecho procesal civil y mercantil, pues en los juicios orales. Principio de legalidad. El principio de legalidad, conforme a este principio, los actos procesales son válidos cuando se fundan en una norma legal y se ejecutan de acuerdo con lo que ella prescribe. La ley del organismo judicial preceptúa los actos contrarios a las normas imperativas o a las normas prohibitivas expresas y indicando que son nulas de pleno derecho de acuerdo a lo que establece el artículo 4 de dicha norma legal. Tenemos un principio de convalidación. El Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 614, establece que es improcedente la nulidad cuando el acto procesal haya sido consentido por la parte que la interpone, aunque sea tácitamente. Tenemos un principio que se denomina principio de congruencia, que dice que las sentencias deben ser congruentes no solo consigo mismas, sino también con la litis, tal y como quedó formulada en los escritos de demanda y de contestación de demanda.
Esos son algunos de los principios procesales importantes que nos ayudan en cuanto a cuál es la actuación del juez y cuál debe ser la actuación de cada uno de los sujetos procesales. Asimismo, vamos a hablar en relación a la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? Podemos decir entonces que la jurisdicción no es más que la facultad de administrar justicia, decidiendo el proceso y ejecutado las sentencias. La podemos definir también a la jurisdicción como aquella en la facultad que tiene el Estado. ¿Para qué? Para administrar justicia por medio de los órganos correspondientes, que en nuestros casos le corresponde a un organismo del Estado como es el organismo judicial, tanto por los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia como de todos los demás tribunales que están a disposición de toda la sociedad. ¿Cuál es el objeto entonces de la jurisdicción? Administrar justicia. Esa administración de justicia definitivamente es necesario que los jueces sean investidos de ciertos poderes. ¿Cuáles son estos poderes? Son 5 poderes en especial. El poder de conocimiento, también conocido como notio, el de convocatoria como vocatio, el de coerción como coertio, el de decisión como judicio y el de ejecución como executio. Son los 5 poderes de los que están revestidos los jueces. El de conocimiento, que es el poder que tiene el órgano jurisdiccional, ¿para qué? Para conocer, ¿verdad? Para conocer los procesos. El de convocatoria, por el cual el órgano jurisdiccional cita a las partes a un juicio. El de coerción o coertio, para decretar aquellas medidas coercitivas cuya finalidad sea remover aquellos obstáculos que se oponen al cumplimiento precisamente de la jurisdicción. Tenemos el poder de decisión, que es la facultad que tiene el órgano jurisdiccional de decidir, decisión con fuerza de cosa juzgada. Y tenemos el de ejecución o executio, que es aquel poder por medio del cual tiene como objetivo imponer el cumplimiento de un mandato que se derive de ¿qué? De la propia sentencia o de un título suscrito por el deudor y que la ley le asigna ese mérito. Así también tenemos lo que es la competencia. La competencia que comprende en el ámbito procesal una complejidad de cuestiones que se hace necesaria la distribución del trabajo, precisamente lo que hace es surgir la división de la actividad jurisdiccional y que esa división o medida, cómo se distribuye la jurisdicción, es la que conocemos precisamente como competencia. Entonces, ¿qué es la competencia? Decimos que es el límite de la jurisdicción, es la medida cómo se distribuye la actividad jurisdiccional entre los diferentes órganos judiciales. ¿Cuáles son las reglas de la competencia? Dentro de las reglas de la competencia, pues precisamente vamos a ver que la ley del organismo judicial establece que la Corte Suprema de Justicia fijará la competencia de los jueces por razón de ¿qué? Por razón de materia, por razón de cuantía, por razón de territorio y también tenemos una por razón de grado y por razón de turno. Cuando hablamos por razón de la materia, precisamente nos referimos a ¿qué? A que existe jueces dedicados al derecho penal, jueces al derecho civil, jueces al derecho laboral y en ese sentido es que se limita la jurisdicción por razón de la materia. Por razón de la cuantía, en razón de la cuantía se distribuye el conocimiento de los asuntos atendiendo al valor, el que se determina conforme las reglas que ha indicado precisamente la Corte Suprema de Justicia, hasta cuáles son esas reglas de la cuantía. Por ejemplo, por decir algo, en la ciudad capital los jueces de paz pueden conocer hasta 50,000 quetzales, un juez de primera instancia en materia civil va a conocer de 50,001 en adelante. A eso se refiere por razón de la cuantía. También tenemos por razón del territorio. En cuanto a por razón del territorio, conforme a esta clase de competencia, la jurisdicción se distribuye atendiendo a una circunscripción territorial en la cual el juez la puede ejercer de acuerdo al territorio que le es asignado. Por razón de grado, pues tenemos jueces de paz, jueces de primera instancia, señores magistrados de la Corte de Apelaciones y señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y por razón de turno, pues es otra la forma en que se limita la competencia, ¿verdad? Por razón de turno, pues todos conocemos, por ejemplo, los jueces de primera instancia o jueces de paz que trabajan normalmente en el organismo judicial, su horario de trabajo de 8 a 3:30 de la tarde. Terminado ese horario, pues dejan de tener competencia, pero a las 3:30 en adelante empiezan a funcionar otros jueces que les conoce como jueces de turno, que mientras los jueces convencionales de horario normal no son competentes, los jueces de turno absorben esa competencia. Tenemos una institución que se denomina perpetuatio jurisdicción.
este perpetuatio jurisdictionis dice que pretende evitar que las modificaciones que se produzcan durante el juicio sustraiga el asunto del conocimiento del juez ante quien se planteó la demanda. Precisamente esta perpetuatio jurisdictionis lo que busca es que una vez que se ha iniciado un proceso y ha habido una contestación por parte de la parte demandada, el mismo debe seguirlo conociendo, aunque después se vengan otras situaciones que pudieron haber favorecido a la parte demandada como una incompetencia, pero no la hizo valer, al contrario, contestó la demanda, entonces le prorrogó la competencia a un juez que no era competente y él mismo debe seguir conociendo hasta el final de dicho proceso. Eso nos lleva entonces a que analicemos un poco qué es el proceso. Cuando hablamos de qué es el proceso, lo define como la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de ¿qué? De resolver mediante un juicio de autoridad el conflicto que es sometido a su jurisdicción. Dentro de esto del proceso, entonces vamos a ver que existen unas clasificaciones del proceso, como podemos verla desde el punto de vista doctrinario, que podemos hablar del proceso como un contrato, del proceso como un cuasi contrato, del proceso como una relación jurídica, del proceso como una situación jurídica, como una entidad jurídica compleja, como una institución. Pero también podemos clasificar el mismo por su contenido, por su función, por su estructura, por su subordinación. Si hablamos por su contenido, hablamos de procesos singulares, que estos afectan parte del patrimonio de una persona. Podemos hablar también de procesos universales, que son los que afectan la totalidad del patrimonio en el caso de las ejecuciones, por ejemplo, colectivas, ¿verdad? Por su función podemos hablar que hay procesos cautelares, procesos de conocimiento y procesos de ejecución. Procesos son cautelares cuando la finalidad es garantizar las resultas de un futuro proceso de conocimiento, también llamados de cognición, que son precisamente los que están regulados en el libro segundo de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que lo que pretenden es la declaratoria de un derecho controvertido. Y tenemos procesos de ejecución, cuyo fin es el requerimiento judicial, el cumplimiento de un derecho previamente establecido, la satisfacción incumplida, podríamos decir en otras palabras. También tenemos procesos que se denominan por su estructura, y por su estructura podemos tener procesos contenciosos y procesos voluntarios. Cuando hablamos de procesos contenciosos, cuando hay litis, cuando hay pleito. Cuando hablamos de procesos voluntarios, pues hay ausencia de litis, ausencia de pleitos, ¿verdad? Y podemos hablar también de procesos por su subordinación, que son principales o incidentales o accesorios. Van a ser principales los que persiguen la resolución del conflicto principal o de fondo. Y vamos a hablar de incidentales o accesorios, que son los que surgen del principal en la resolución de incidentes del proceso principal, como las excepciones previas cuando las interponemos, como por ejemplo. Así tenemos también lo que es el proceso cautelar. Vamos a hablar un poco en relación al proceso cautelar. Este se encuentra en el libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil, que trata como título de las alternativas comunes a todos los procesos. También se les denomina diligencias cautelares o como providencias precautorias, providencias cautelares con medidas de garantía y procesos de aseguramiento. Son otros nombres que se le dan al proceso cautelar, pero ¿en qué consiste este? Dice que es aquel que tiende a impedir que el derecho cuyo conocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva. La clasificación finalista la define al proceso cautelar como aquel que tiene como fin el de asegurar las resultas o el resultado de un futuro proceso. Dentro de las características de este proceso cautelar tenemos la provisoriedad, tenemos el periculum in mora y tenemos el que es un proceso subsidiario. Cuando hablamos de un proceso provisorio, dice que sus efectos se limitan a cierto tiempo que permita interponer la demanda principal, constituyendo esto precisamente lo provisorio de sus efectos como una de las características precisamente de ese proceso cautelar. El artículo 535 precisamente del Código Procesal Civil y Mercantil establece que ejecutada la providencia precautoria, el que pidió deberá entablar la demanda dentro de los 15 días siguientes, y si el actor no cumple con ello, la providencia precautoria entonces se va a revocar al pedirlo el demandado previo incidente.
El periculum in mora, esta característica consiste en que se deriva de la necesidad de prevenir que un daño futuro e incierto que puede convertirse en cierto, de no dictarse la medida cautelar. Esto periculum in mora lo que significa realmente es una prevención y urgencia, a eso se refiere. Y otra característica como ser subsidiario del proceso cautelar, esto nos indica que precisamente el proceso cautelar consiste en que éste se encuentra ligado a la existencia de un proceso principal. Se piden de forma precautoria, pero se tiene un plazo determinado que en nuestro caso establece 15 días para iniciar el proceso principal. Dentro de las providencias cautelares, en el Código Procesal Civil y Mercantil tenemos dos, lo que es la seguridad de las personas y lo que se refiere precisamente a las medidas de garantía. En cuanto a la seguridad de las personas, precisamente el Decreto Ley 107 en su libro quinto, bajo el título de Providencias Cautelares, regula precisamente la seguridad de las personas. ¿Y esta providencia cautelar en qué consiste? Pues protege a las personas ¿de qué? De malos tratos o de actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres. Puede decretarse de oficio o a petición de parte y no, para este caso, en relación a la seguridad de las personas, no se requiere de la constitución de garantía alguna. Por otro lado, tenemos las medidas de garantía. Estas medidas de garantía tienen que ver precisamente con la pretensión es mantener una situación que garantice las resultas del proceso principal posterior. Dentro de estas medidas de garantía podemos hablar la medida de arraigo, podemos hablar la garantía de anotación de demanda, podemos hablar del embargo, del secuestro, podemos hablar de la intervención y la ley también habla de unas providencias de urgencia como medidas de garantía. Estas, para que sean decretadas, definitivamente deben cumplirse con ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Los requisitos que deben cumplirse son dos, la garantía y la solicitud. En cuanto a la garantía, el que solicita la medida de garantía debe prestar una garantía suficiente. Y la solicitud debe determinar con claridad y precisión lo que se exigirá del demandado, la fijación de la cuantía de la acción y que debe indicar el título en que basa su acción. Eso es en cuanto al proceso cautelar. Vamos a finalizar esta clase con 6 interrogantes. La primera, se dice que es el principio que indica que al darse la clausura de un plazo o acto procesal no puede retornarse al anterior. Una segunda pregunta dice, es el poder de la jurisdicción que indica que la finalidad es remover aquellos obstáculos que se oponen al cumplimiento de la jurisdicción. Una tercera pregunta, de acuerdo a la cuantía, el juez de paz del municipio de Coatepeque, ¿hasta qué monto es competente para conocer? Una cuarta, en acciones personales, ¿qué juez es el competente? Una quinta pregunta, esta pretende evitar que las modificaciones que se produzcan durante el juicio sustraiga el asunto del conocimiento del juez ante quien se planteó la demanda. Y una última pregunta, esta se deriva de la necesidad de prevenir un daño futuro e incierto que puede convertirse en cierto. Muchas gracias.